Por miles y miles de años se ha dicho que la segunda venida de Jesucristo al planeta Tierra está a punto de venir. Entonces, exactamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué no ha ocurrido? ¿Será algo que los cristianos han tenido o el concepto lo han tenido muy mal? ¿Es cierto o no? Muchos cristianos dicen, de acuerdo a la palabra de Dios, ciertas cosas están pasando que nos alertan que ya la venida del Señor Jesucristo está al punto de venir. Si eso es lo que va a pasar, entonces ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué parece que está a punto de pasar, pero no pasa nada? Ese es algo que vamos a discutir hoy y vamos a aprender sobre todo qué es lo que la palabra de Dios enseña sobre este evento profético que se llama en la palabra de Dios. La palabra de Dios claramente dice que se llama la segunda venida de Jesucristo. ¿Y por qué es importante estudiarla y entenderla? Bueno, pues hay una bendición en estudiarla, hay una bendición en entenderla. Y no nomás porque hay bendición, sino porque la palabra de Dios claramente nos dice que es importante, imperativo de parte del Señor Jesucristo que aprendemos sobre la profecía y sobre todo hay una bendición en poner en práctica la enseñanza de la profecía. Porque en nuestra vida real, en nuestra vida relacional, es afectada en cuanto a nuestra perspectiva, en cuanto a lo que Dios dice que va a ocurrir antes que venga la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, mira, ahorita antes de empezar, te pido ahorita muy rápidamente, por favor, hazle clic al pulsar para arriba, al me gusta, al botón que dice me gusta, al pulsar para arriba. Por favor, hazle clic y ahorita. Y también hazlo, compártelo, porque hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje y sobre todo no se te olvide. Ahorita hay una escasez de enseñanza en el cuerpo de Cristo, entonces si tú tienes parientes, amigos, familiares, vecinos o trabajadores de tu empleo o clientes que quizás no entienden la profecía y te han hecho preguntas, dice, oye, ¿me puede enseñar? ¿Me puede decir en cuanto a esto? Pues ahorita es el tiempo de compartirles este mensaje, un mensaje fundado en la palabra de Dios. Y como se dice, te vamos a enseñar tal y como es. Entonces comparte este mensaje con mucha gente y no se te olvide que también este programa está disponible en inglés. Power and Counsel with Pastor Sammy. So, por favor, compártelo con la gente de habla inglés. Si es necesario, compártelo en inglés o en español, en cualquier lenguaje que puedas entender. Allí, por favor, vamos a tratar de hacerlo en más de 2 lenguajes dentro de tiempo. Bueno, a seguir adelante. Entonces, en cuanto a qué es lo que ha pasado, ¿por qué es lo que esta mentalidad de que va a pasar o no va a pasar? Mira, déjame leerte un versículo de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4:3, dice que el espíritu del anticristo ya en la tierra está. Entonces, Dios conoce el plan que el enemigo va a tratar de hacer. Y es muy interesante porque muchas veces ha dicho esto yo. El diablo nunca es muy creativo, pero siempre usa la misma estrategia. No juega o no batalla siguiendo las reglas, pero parece que sigue haciendo las mismas cosas tiempo tras tiempo. ¿En qué manera? En que sigue usando las mismas estrategias, pero por una buena razón, Dios lo expone en qué es lo que trata de hacer. Mira, el espíritu del anticristo está aquí en el planeta Tierra porque quiere derrumbar el reino de Cristo y quiere pararnos que nosotros no hagamos nada para seguir adelante, para construir el reino de Jesucristo. ¿Y por qué? ¿De repente de dónde vino? Bueno, la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 3 que el espíritu del anticristo aquí está ya. Entonces, si el espíritu del anticristo aquí está ya, ¿por qué lo permitió Dios? ¿Y cómo resultó? O mucha gente dice, es que ahí viene el anticristo. Mira, el espíritu del anticristo ya está aquí. Tienes que entender que los espíritus no mueren y no nacen.
ya están aquí. Entonces el espíritu de anticristo, desde el tiempo de los apóstoles, ha estado aquí ya tratando de poner su plan en marcha. Y el plan es de destruir el reino de Dios y que venga el reino y que Satanás sea el rey del planeta Tierra y del ser humano. Bueno, la cosa es que Dios no lo va a permitir. Entonces a su santa iglesia nos dio por medio de la palabra de Dios ya las estrategias, por medio de la profecía de los profetas y las sagradas escrituras, en la Santa Biblia, en cuanto a qué es lo que está tratando de hacer el diablo, por medio del espíritu del anticristo. Por eso, por todo el tiempo, por la historia, miramos que ciertas naciones que la Biblia ya profetizó, parece que van a pasar, se van a unir y va a empezar una guerra y ya nos da el signo que ya viene el Señor Jesús. Entonces mucha gente dice, entonces, ¿por qué no pasa? Mira, quiero que lo mires por otra perspectiva. No es de que no pase, es que todo el tiempo está tratando de pasar. ¿Y por qué en cierta manera? ¿Por qué ciertas naciones se unen? ¿Por qué se ponen juntas? ¿Y por qué ciertas cosas empiezan a pasar para alertarnos que ya viene Jesucristo, pero luego no viene? Porque obviamente el espíritu del anticristo está tratando de hacer lo mismo durante todo este tiempo, de los miles de años, pero va a llegar un tiempo en que Dios le va a permitir hacerlo. Entonces, ¿por qué no llega a pasar? Bueno, vamos a ver esas cosas y hasta más, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer para vivir sobrenaturalmente sobre el agua y luego también una vida llena de prosperidad y fructífera en Cristo Jesús? Mira, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y la Segunda Guerra Mundial, incluso al fines de la década ¿verdad? De los 1970, ya también empezando la Guerra Fría, o yendo hasta después de la Guerra de Vietnam, hasta la Guerra Fría en 1980 también, fueron similares en el sentimiento que ya había un temor de que entre todas estas guerras mundiales ya estaba dándonos la señal que Jesucristo venía en la segunda venida de Jesucristo, pero no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Te voy a enseñar por medio de la palabra qué es lo que tiene que pasar para que Jesucristo venga. Por la cosa es que, mira, te voy a enseñar muy claramente que ciertas cosas ya pasaron. Entonces no es de que Jesucristo ya está en marcha, sino que ni que está tocando en la puerta, sino que ya la mano está para darle vuelta, para abrir la puerta. Pero falta una cosa. Entonces, en esa cosa tenemos dos responsabilidades, tú y yo, en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Pero lo que está allí envuelto es Rusia. Entonces, ¿qué de Rusia? ¿Qué de Irán? ¿Tú sabes que ellos están en la Biblia? Mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque muchos pastores ni están hablando de la profecía ya. Bueno, aquí te vamos a enseñar tal y como es la verdad de la palabra de Dios. Bueno, a los fines de 1970 hasta los 1980 empezaron a hablar que ya venía Jesucristo y la cosa es que no pasó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a ver muy seriamente qué son las cosas que ya han pasado. Entonces, hay varios pasos que tienen que ocurrir ya para que venga la segunda venida de Jesucristo. Entonces, hay una que todavía no ha venido. Hay una que todavía no ha pasado, pero está a punto de pasar. Vamos a ver. En Ezequiel capítulo 25 al 28, al 48 y Jeremías capítulo 23 están llenas de profecías de que el pueblo de Israel iba a llegar a ser un pueblo otra vez en un día. Te voy a leer hasta otro versículo específicamente del profeta Amós. Esa es de la versión Dios habla hoy. Y eso es lo que dice en cuanto a la profecía de que Israel iba a ser una nación otra vez. Y cómo eso es parte de la segunda venida de Jesucristo al planeta Tierra. Y así dice la sagrada palabra de Dios. Entonces, traeré del desierto a mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos.
pues los plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. Dios el Señor lo afirma. Palabra de Dios. Mira, obviamente la palabra de Dios dice que la tierra en donde está Israel fue una bendición de Dios para ellos. Únicamente para ellos. Directamente para el pueblo de Israel. Mira, mucha gente dice, es que Israel no es físicamente la nación, ya acabó Dios en cuanto a eso. Ese es del Antiguo Testamento, del pacto antiguo. Ya estamos bajo la gracia, ya ni existen realmente en la mente de Dios. Esa es una mentira. Porque ¿qué de todas esas profecías que hablan que Israel iba a venir a estar físicamente en la tierra que Dios les prometió? Entonces, esa es una mentalidad falsa. Y falsa porque es falsa de enseñanza propia en cuanto a la palabra de Dios. Pero vamos a verlo aquí muy cuidadamente. Jesús dijo claramente que una vez que sucedan estas cosas, en cuanto que Israel llegara a ser una nación en un día y regresara a su tierra, cuando pasen estas cosas, las profecías comienzan a avanzar en un ritmo acelerado. Eso lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 34. Y wow, las circunstancias están avanzando desde el tiempo de Jesucristo hasta hoy, porque mire, ya llegó a ser Israel una nación. Porque miren, durante el tiempo de Jesucristo, Israel no existía como una nación ya, estaban bajo el control de Roma. Y luego dentro del tiempo fueron desparramados en todo el mundo. Eso fue una profecía. Entonces, ya que están desparramados, la profecía es que iban a venir a ser una nación en un día. Isaías capítulo 11, versículo 12 de la Biblia del Jubileo dice lo siguiente: y levantaré bandera como ejemplo a los gentiles, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 cantones de la tierra. Mira, eso pasó el 14 de mayo en el año 1948. Israel llegó a ser una nación, pero no poseyó a la capital de Jerusalén. Hasta la guerra de 6 días del año 1967, Israel poseyó a Jerusalén, y esto completó la profecía en cuanto que Israel llegará a toda la área de su tierra allí en donde eran ellos originalmente. Esto se cumplió la profecía de Jesucristo en Mateo capítulo 24. Esto es casi imposible si uno piensa que sucediera. Espero que te des cuenta sobre eso. Y la razón que lo digo es porque, mire, es como decir que el gobierno y la civilización de Egipto con los faraones, o los sumerios, o los antiguos vikingos, o los mesopotamios, ¿verdad? O los aztecas, o los incas, o los mayas, regresaran a tener su tierra después de miles de años que ya no la tienen. Bueno, poseer su tierra quizás llegarán, pero no a tener el gobierno una vez más. Han cambiado las cosas demasiado para que ellos puedan llegar a tener su civilización como lo tenían. Esa es una civilización antigua. Lo que uno no entiende es que el pueblo de Israel es también, ya está más antiguo que esas civilizaciones, pero fueron esparcidos en todo el mundo, y después de la Segunda Guerra Mundial, de la persecución del holocausto de a los nazis de Alemania bajo el gobierno nazi de Adolf Hitler, fueron perseguidos, y luego, después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, de que estaban siendo matados por los millones, regresaron a su tierra, donde, como dice la palabra de Dios, no había nada, todo árido, no había nada. Pero hicieron de esta tierra árida una nación fructífera, llena de tecnología, llena de agricultura. Pero era profecía de Dios que ellos llegaran a ser
una nación en un día. ¿Y qué es lo que pasó? En mayo, el 14 de mayo 1948, fueron una nación. Y luego hasta más. Después de muchos años sucedió esto, que la posesión total. Después de la guerra de 6 días en el año 1967, cumplieron tener la capital de Jerusalén. Mira, eso es poderoso porque durante miles de años los escépticos, los burladores, los ateos que estaban contra la Biblia se burlaban de los cristianos, afirmando que esas profecías eran tonteras y era factible ni siquiera fantasear de este pensamiento de que Israel llegaría a ser parte de una nación o ser una nación en un día, y luego que llegaran a su tierra y luego tener la capital de Jerusalén, cuando ya todo estaba destruido y el pueblo estaba por donde quiera en el mundo. Pero regresaron y fueron una nación en un día, y después de la guerra de 6 días obtuvieron su capital. Verás, esto no se trata de alguien que quiera forzar las cosas que sucedan. Esto es después de miles de años. Tienes que entender eso. Y en detalles, reunir y con todo el mundo llegando a ser, se cumplió. Mira, esa es buena información. Y como te dije anteriormente, tienes que compartirla. Y si este es tu primer tiempo que estás aquí con este programa, te prometo que te vamos a dar una enseñanza profunda. Entonces necesito que no nomás ya le pusiste el thumbs up, el pulsar para arriba, que quiere decir que me gusta este programa. Pero te necesitamos que nos sigas buscando, porque este mensaje tiene dos partes. Entonces esta es una de los dos. Y necesito que ahorita nomás estires el dedito y le hagas clic al botón de suscríbeme, por favor. Hazlo ahorita ya. Y luego la campanita de notificaciones, o que vas a seguirnos adelante. Porque mira, estamos en Rumble, estamos en Spotify Podcast. Y pronto, dentro de tiempo, con el favor y la bendición de Dios, estamos en otras plataformas de podcast. Pero ahorita estamos en Spotify Podcast, estamos en Rumble y en YouTube. So, por favor, haz una cuenta. Es gratuita para hacer una cuenta, y hazle clic al suscríbeme, o que nos está siguiendo, y la campanita que nos vas a seguir siguiendo. Entonces, otra vez, le damos gracias rápidamente a los que ya han hecho esto: a Eric Juárez, también a Huntsman, a Ángel Salazar, mi padre también, a Patricia Palmer, Richard González, uno que es motocicleta, lleva su motocicleta con él, con su esposa Aurelia, y andan por donde quiera hablando de Cristo. También a Joana Perea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También a todos los demás les digo, los animo, por favor, háganle clic al suscríbeme. Ahora, adelante. Entonces, así que al regreso a la segunda venida de Cristo, hay ciertas cosas que nos marcan que ahí viene ya la segunda venida de Jesucristo al planeta Tierra. Entonces, ¿qué son y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para vivir una vida sobrenaturalmente sobre la agua y tener el éxito también? Mira, número 1, era, como te dije, Israel tenía que ser esparcido a los 4 rincones del mundo, y eso ya sucedió, ¿verdad? Ahí, checkmark. Número 2, Israel llegará a ser una nación en un día. Ese es cumplimiento de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 6. Check, eso ya pasó. Entonces, esas son 2 cosas que han pasado. 3, Israel recuperará su capital en Jerusalén, y eso pasó. Check, número 3, ya pasaron esas cosas después de la guerra mundial, guerra de 6 días en el año 1967. También, hasta un doble check en ese. El presidente Trump trasladó la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, reconociendo que Jerusalén pertenece a Israel. Y eso también lo hizo en el 14 de mayo, que es muy significante, el 14 de mayo en el año 2018. Es un doble check fuerte,
Mira, aunque mucha gente dice que no les gustó él, pues mira, de él, su carácter, hay muchas cosas que a mí tampoco no me caen. Pues la cosa es que uno no puede votar por cómo le cae uno. Este es un hombre que teniendo, ¿verdad?, a una hija que practica el judaísmo, sabiendo las profecías y sabiendo la importancia, movió la embajada a Jerusalén. Ahora, cuando lo hizo, mucha gente dijo, no lo haga, por favor, va a causar una guerra, va a causar que todos los vecinos, las naciones vecinas de Israel van a empezar una guerra y un desastre, un derrame de sangre, una matanza terrible. Lo hizo. Y también puso a hombres de Dios como el pastor John Hagee, que también ha traído muchos que buscan refugio y asilio en Israel, muchos judíos para trazar, que es parte de la profecía, a orar y dedicar la embajada de los Estados Unidos en Israel. Muchos presidentes lo dijeron que lo iban a hacer y nunca lo hicieron, porque pretenden ser cristianos, pero entran a la área de la política y le hacen caso al espíritu del anticristo. ¡Wow! Ese es muy fuerte. ¿Por qué digo que es el espíritu del anticristo? Porque el espíritu del anticristo quiere destruir a Israel, quiere parar a la iglesia, quiere todo que lo representa al Dios vivo que se ha destruido en el planeta Tierra. Entonces, este miedo de qué van a hacer todos los demás es el espíritu del anticristo. Número 4. Israel será aislado de las demás naciones del mundo y después del holocausto por parte del partido nazi, como le dije otra vez, de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ha habido una simpatía sincera que el enemigo ha comenzado a hacerse cargo. Mire, ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿Y cómo vamos cada vez más en cuanto a las escuelas o las universidades de todo el mundo? El adoctrinamiento de los estudiantes para odiar a la nación de Israel. Es evidente y promovido incluso entre los medios liberales dominantes, inclusive los presidentes liberales como Obama y Biden. Así como predice la Biblia, será Israel una nación aislada y rodeada de contención. Eso ya ha sido comprobado. Mire, quizás hasta sus hijos están yendo a una escuela secular porque no tienen de otra. Y allí maestros que están bajo el espíritu del anticristo están enseñando un odio a Israel. Oiga, pero fueron resultados del holocausto. Hicieron una nación en la nada, pero con la bendición de Dios. Tecnología, agricultura, como dice la escritura, hasta iban a estar vendiendo su vino. Uno de los vinos mejores y más finos del mundo es la de Israel. Pero ¿por qué los odian? De ver, bueno, pues los echaron aquí dentro de unos cuantos años. Todos los vecinos los trataron de atacar y ganaron la guerra. En 6 días ganaron la guerra con todos los vecinos contra ellos, los vecinos musulmanes. Pero ganaron la guerra porque Dios estaba con ellos. Pero de dar de ver qué es lo que están haciendo bien y la bendición de Dios, cómo Dios los bendice. Y la palabra de Dios claramente dice que si nosotros bendicimos a Israel y oramos por la paz de Israel, la bendición y la prosperidad vienen a nosotros también. So, no es de hacerlo para ser, ¿verdad?, egoístas o para agarrar algo bueno para nuestro beneficio por lo que hacemos, sino porque lo hacemos, porque amamos a Dios. Y al amar a Dios y a obedecer a Dios, viene esa bendición a la vida nuestra, a nuestra nación y a nuestra familia y a nuestros descendientes. Pero ahorita el espíritu del anticristo se está moviendo a mover un odio contra Israel. Número 5. Esa es la siguiente, y eso ya está pasando, lo vemos mucho en los medios de las comunicaciones, de las noticias, en que este odio contra Israel. Pero número 5, Israel será atacado por una nación del norte. ¿Eso ha sucedido ya? Todavía no. Pero está en constante intento, como un enorme oso esperando atacar en el momento adecuado. ¿A quién me refiero realmente? A la nación de Rusia. Ahora, mire amigo, amiga, mi familia en Cristo.
Esas 5 cosas tienen que pasar para que venga el Señor Jesucristo. Ahora usted me dice, bueno, pues yo pensaba que ya tenía la mano en la puerta ya para abrirla y venir. Sí es cierto, porque esas 4 otras cosas ya pasaron, pero las 5 no ha pasado. Entonces, durante miles de años lo hemos visto que está a punto de pasar, como le dije, porque el espíritu del anticristo desde el tiempo del apóstol Juan hasta aquí, como dice la palabra. Entonces ha tratado de hacer lo mismo y poner al mismo lado esas naciones bajo la hechiza del espíritu del anticristo para moverlos contra Israel. Pero no pasa no es porque no puede pasar y es falsa la palabra de Dios y las profecías de Dios no son ciertas, sino porque Dios los está parando. Pero vamos a ver, obviamente es obvio que el espíritu del anticristo sigue operando en este mundo para tratar de hacer esas naciones que se unan contra Israel. ¿Y esto qué tiene que ver con usted y conmigo? Mucho, mucho. Vamos a seguir adelante. Primero, vamos a ver, Israel será atacado por una nación del norte y eso no ha sucedido. Entonces, Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo al planeta Tierra no va a venir hasta que Rusia ataque con todos los vecinos de Israel y otras naciones venga a atacar a Israel. Cuando esto pase, todavía no puede pasar la segunda venida del Señor Jesucristo hasta que esto pase. Eso lo miramos en conclusión en Zacarías capítulo 12, versículo 2 de la versión Nueva Vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Voy a hacer a Jerusalén como una copa que hace que toda la gente a su alrededor parezca estar borracha. Bueno, están borrachos con odio con Israel. Es lo que dice la palabra de Dios. Judá será cercada por ejércitos al igual que Jerusalén. Lucas capítulo 21, versículo 20. Eso es las mismas palabras del Señor Jesucristo. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que su desolación está cerca. Lo que no ha sucedido es que lo que estamos escuchando, que Rusia es la nación más arriba, más norte de Israel, que vendrá con aliados que vendrán a apoderarse de la nación de Israel. Mira, esto no ha pasado, pero vamos a ver los detalles. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en ese día? Y Jesucristo va a hacer que la segunda venida de Jesucristo venga. Ezequiel capítulo 38, versículo 1 al 11. Esa es la Nueva Versión Internacional. El Señor me dirigió a la palabra: hijo de hombre, encara a Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mire, escuchen estos nombres muy, muy claramente, ¿ok? Profetiza contra él y advírtele que así dice el Señor omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfíos en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados. Son una multitud enorme, con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Bet Togarma desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos ejércitos con sus aliados. Prepárate, mantente alerta, tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor. Ponlos bajo de tu mano. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas.
Y ya lo vimos en la historia, que eso es lo que pasó con Israel. Pero vamos a seguir leyendo adelante. Pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Mire, otra vez, todos los judíos fueron rodeados de todas estas naciones, de todos estos pueblos, y vinieron a este desierto, la tierra prometida para ellas, que ahora fluye con mucha bendición. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos para atrás al versículo 8, a la mitad del 8, que dice, pero que ha sido reunido entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Versículo 9, pero tú lo invadirás como un huracán. Tú con todas tus tropas y todos tus aliados serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor omnipotente. En aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso y dirás, invadiré a un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Wow, aquí leímos mucho de que estos van a venir a atacar a Israel, pero ¿quién son? Oiga, pastor, usted dice que va a ser Israel. ¿Cómo sabe esto? Vamos a ver esto. Hay un hombre en Génesis, llamado Magog. Y él es el segundo hijo de Jafet en Génesis capítulo 10, versículo 2. Las naciones llevan el nombre en quienes los fundaron esas naciones, por lo que aunque tienen diferentes nombres hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia profetiza el futuro función de quienes fueron las naciones fundadoras. No todas las naciones, le quiero advertir, tienen los nombres antiguos intactos, por ejemplo. Por ejemplo, Italia, el corazón del imperio romano, ya no se llama Roma. Irán hoy en día era conocido en su antigua gloria como el imperio de Persia, y hasta el día de hoy todavía se le dice la cultura persa a los de Irán. Cosas relacionadas con la cultura, pero se refiere a la nación de Irán. Irak, la ubicación exacta y el gobierno fue la antigua civilización de Babilonia, por ejemplo, pero hoy se llama Irak. Miembros de... vamos a ver directamente en la Biblia. En Génesis capítulo 10, versículo 2 de la Nueva Versión Internacional. Déjenme leerles ese versículo. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meshech y Tiras. No estoy hablando en lenguas. Vamos a aprender quién son estos ¿verdad? Personajes. Note que dos de estos hijos tienen descendientes que se asentaron, según los historiadores antiguos oficiales, cuando se trata de Magog y Tubal, porque estamos hablando que esos son los que la Biblia específicamente está profetizando que van a venir a atacar a Israel. Entonces, ¿quién son? Acuerdo con los historiadores antiguos oficiales, cuando se trata de Magog y Tubal, como se menciona en la profecía de Ezequiel capítulo 38 versículo 3, para la tierra que dirija una alianza de naciones contra Israel, Josefo, el historiador antiguo del tiempo antiguo, autorizado y documentó que los descendientes de Magog dieron originalmente a una civilización, miren eso muy, muy claramente, conocida como los esquitas. Y se casaron los esquitas con los descendientes de Tubal, que está en la profecía. Y se mudaron y se establecieron. ¿Y a dónde piensan que se fueron? Al norte del Mar Negro. Esto es muy grande. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién son los que se pusieron allí. Y miren los nombres. ¿Quién está directamente del Mar Negro? Ahora mismo directamente de la nación de Israel es Ucrania. Pero mire, quizás por la polémica que estamos pasando, el espíritu de Anticristo está moviendo estas cosas para que Rusia venga a invadir a Ucrania una vez más.
y se aparte de la nación rusa. Y unos que están criticando ya dicen, pues entonces Ucrania no es Rusia. ¿Cómo puede decir que es Rusia si es Ucrania? La cosa es que arriba de Ucrania está Rusia. Y la palabra y la profecía es que la nación más al norte, bueno, la nación que está ya más hasta allá mero arriba en el norte, es Rusia. Pero otra vez, los historiadores dicen claramente que los historiadores de las civilizaciones antiguas dicen, hasta en una publicación academia que es secular, declara que la antigua Magog, que es la civilización más arriba del norte, es ahora Rusia en la era moderna. Entonces la Biblia conforma que Magog es Rusia y los historiadores dicen que Magog es Rusia. Y la Biblia nos da detalles en que cómo llegó a ser Magog. Ucrania fue anteriormente, como digo, parte de Rusia en ocasiones y eventualmente, vamos a decirlo, la fuerza espiritual del ángel caído sobre esta región, ¿verdad? Se está moviendo para llevar esta invasión en Ucrania, yo digo. Pero Rusia directamente con venganza vendrá desde el norte para atacar a Israel. Durante esta gran batalla de Magog, sus aliados contra el intento de apoderarse de la nación de Israel vendrán con Magog. ¿Quién más se alia con Rusia en esta profecía, en ese ataque contra Israel? Bueno, allí la Biblia menciona Persia. Persia es Irán. Irán se cambió el nombre después de miles de años conocidos como Persia hasta el año 1935. O por miles de años se conocía Irán como Persia. Entonces cuando miramos la profecía de Rusia, Magog, con Persia, que viene siendo Irán de hoy en día, ellos tienen ese sentimiento también contra Israel. Cush, que también está en la Biblia, es Egipto, el moderno Sudán en África y partes de Etiopía. También que son partes que están bajo el gobierno o una mentalidad islámica como los musulmanes contra Israel. Y poner, que viene siendo Libia en el tiempo de modernos, que también tienen inclinaciones islámicas y anti-Israel. Ahora, Rusia tenía, quiero decirles, más de 5 acuerdos de armas con Libia. Era antes de que el ONU entró para eliminar al amigo a Gaddafi. Pero Rusia quedó con mucho coraje porque tenían mucho interés en Libia. Pero allí está profetizado que Libia va a resucitar otra vez a estar aliado con Rusia, con Irán y con esos otros pueblos musulmanes atacar a Israel. Hay otro mensaje que tenemos en cuanto a la evaluación mental, la evaluación emocional y la evaluación política y espiritual de Putin. Se los recomiendo. Vamos a leer un poquito más en cuanto a la palabra de Dios. En cuanto a estas profecías y la segunda venida de Jesucristo, en cuanto a qué está pasando, en cuanto a Israel y esas otras naciones. Ahora ya tú sabes, en la historia, en la arqueología y en la Biblia ya sabemos quién son esas naciones en que están en esta profecía. Ezequiel capítulo 38, versículo 5 de Dios habla hoy, la versión, dice, Irán, que Irán nos acompaña esta gente de Persia, Etiopía y Libia y todos ellos con escudos y cascos. Entonces se reunirán ellos, ¿verdad? Y esto es lo que sucederá antes de que Jesucristo venga a regresarse al planeta Tierra. Obviamente no ha pasado las 4 cosas anteriores, que los israelitas y los judíos iban a ser desparramados, que en un día iban a llegar a ser una nación, ya pasó, que iban los israelitas a tener a Jerusalén, ya pasó, que iban a tener no nomás a Jerusalén, sino que iba a empezar este movimiento de odio contra Israel, ya está pasando. Pero lo que no ha pasado es de que Rusia, con Irán,
con Libia, con los otros naciones musulmanes de África y un poquito más abajo de África y los otros naciones árabes que iban a venir a atacar a Israel. Eso no ha pasado. Cuando eso pasa, como dice en Mateo capítulo 24, entonces Jesucristo vendrá. Entonces, ¿qué está pasando? Hay dos cosas que nosotros tenemos que aprender qué hacer en cuanto a todo esto. ¿Por qué es esto importante, pastor? Porque la palabra de Dios está diciendo que nosotros, Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles enseñaron a los obispos y a los padres ¿verdad? De la iglesia primitiva que se tenía que enseñar la palabra de Dios en completo. Mire, mucha gente dice, ¿para qué tengo que estudiar la palabra de Dios en cuanto a la profecía? Mejor tengo que estudiar para cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor vecino, cómo amar a la gente. Hay mucho más que hablar sobre el amor y cómo vivir mi vida. Mira, si tú sabes la perspectiva de Jesucristo y la palabra de Dios en cuanto a la segunda venida del Señor, de nada te sirve ser un buen cristiano y ser un cristiano que tienes todo y hasta caminas en el fruto del Espíritu, pero todo ese fruto lo vas a perder si no sabes la palabra de Dios en cuanto a la profecía, porque puedes ser engañado por el espíritu del anticristo y pierdes todo. Si estás en una iglesia en que no se está enseñando la verdad incompleta, tienes un pastor que se viste, trata de verse como un modelo y habla como un grosero, de hablar como un ministro, un hombre de Dios. Trata de impresionarte como él tiene o ella tiene éxito en las redes sociales. Quizás es una dama que se cree muy religiosa y trata a toda la gente con groseridad, sin respeto, pero ella no se viste con respeto y anda enseñando todo su cuerpo, vestida apretada, enseñando todo, pero tiene un nivel de santidad acá hasta más arriba del cielo para ti y te trata con odio si no obedeces cada palabra de que ella dice, que estés ahí en la iglesia a las 5 de la mañana, pero ella vive una vida de pecado. Cuidado, porque el espíritu del anticristo está en muchas iglesias y los está entreteniendo con otras cosas menos que la palabra de Dios. Y nunca hablar sobre la profecía. Es muy importante que tú sepas en dónde estás, porque si no sabes qué es lo que el espíritu del anticristo está tratando de hacer, puedes ser engañado por el espíritu del anticristo. Mira, lastimadamente mucha gente dentro de las iglesias ahorita ya están bajo la influencia del espíritu del anticristo y no lo saben. Porque simplemente que ya han aceptado que la nación de Israel no es lo que era en la antigüedad, solamente para aceptar que la nación de Israel ya no importa, que nunca tenemos que hablar de la profecía, tenemos que hablar de una vida abundante, una vida de éxito. Mira, yo te voy a decir, eso es importante, pero no al costo de ignorar toda la palabra de Dios y nunca hablar de la profecía. Mira, no aceptes la filosofía del anticristo, del espíritu del anticristo. Pero para no aceptarla tienes que saber qué es la mentira y qué es la verdad. Por eso es importante estudiar la profecía. Entonces, saber qué es la filosofía del anticristo en cuanto al odio hacia Israel. Y segundamente, mucha gente en los 80s, en los 90s, hasta el 2000, ya decían, ahí viene Jesucristo, y se decepcionaron porque no pasó nada, y ahora ni creen, ni van a la iglesia, ni creen en la palabra de Dios, porque no pasó como ellos pensaban. Pero esa es la ignorancia de mucha gente y muchos cristianos que no conocen la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios y saber, mira, 4 cosas ya han pasado, falta una para la segunda venida de Jesucristo. Y no puede venir la segunda venida de Jesucristo hasta que esa quinta cosa pase, que es el ataque en Israel por Magog.
Rusia y sus aliados. Entonces, ¿qué hacemos este tiempo? No te rindas, no pares de tratar de hacer tus sueños. Tú tienes que prosperar y tú tienes que seguir hablando y predicando la palabra de Dios, estudiando, crecer tu familia, crecer tu negocio y prosperar. ¿Por qué? Porque por medio de tu prosperidad vas a prosperar el reino de Dios. Mira, viene persecución, claramente, obviamente viene la persecución, pero en ese ni ninguna manera quiere decir que Dios no va a estar contigo. La palabra de Dios dice muy claramente en Salmo capítulo 35, versículo 27. Y te la voy a leer de la palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios, que se alegren los que me apoyan. Que ellos digan siempre, digan que el Señor es maravilloso. Y que se pone contento cuando tienen éxito. Dios se pone contento cuando tú y yo tenemos éxito. Éxito en nuestra vida espiritual, éxito en predicar el evangelio, éxito de aprender la palabra de Dios, éxito en saber la verdad de que Dios viene pronto, éxito en nuestras finanzas, éxito en nuestra familia, éxito en nuestra carrera, éxito en nuestro trabajo, éxito en la paz entre enemigos, éxito entre la familia, éxito en nuestra salud, éxito en las finanzas. Porque en todo vamos a crecer el reino de Dios. Y eso es lo que el espíritu de anticristo no quiere que tú hagas. Vive en el poder del Espíritu Santo. Vive con el conocimiento de la palabra de Dios y saber cómo combatir el espíritu del anticristo. Mira, hay mucho más que aprender. Y realmente, ¿cómo te podría decir? Uno a veces dice, mire pastor, yo estoy pasando por tantas cosas ahorita. Esto, si viene el Señor, viene el Señor. Si no viene, pues aquí estoy en la tribulación y ay, cómo me está pasando la vida, me está tratando muy mal y me está yendo muy mal, pastor. Mira, si necesitas alguien con quien hablar, te animo, por favor, llámanos. Haz una cita, aquí estamos para hablar contigo, para orar por ti. El número telefónico es el siguiente, y si tienes que escuchar el mensaje otra vez para que apuntes esto, hazlo por favor. 216-810-6145 o correo electrónico pastor, SAMMY, SALAZAR.WOW@mail.com. Escríbenos y aquí estamos para hacer una cita para orar y ministrarte a tu vida. Otra vez, hay muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que venga Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo al planeta Tierra? Son las siguientes: que los judíos y el pueblo de Israel fuera esparcido, ya pasó. 1. 2. Que Israel va a venir a ser una nación en un día, ya pasó. En mayo, 14 de mayo 1948. 3, que es la tercera, que Israel iba a tener control de la capital de Jerusalén. Y ya pasó. 4, ¿cuál es? Que desde por donde quiera iban a venir en los judíos, pero va a empezar a un odio que es provocado por el espíritu anticristo contra Israel. Ya lo estamos viendo. La filosofía del anticristo. Pero 5 es de que Rusia con todos sus aliados y los enemigos de Israel van a venir a atacar a Israel. Luego Jesucristo viene a hacer una lucha, pero no nomás viene. No es para que nosotros, a ver, bueno, si viene, viene y yo voy a seguir con mi vida adelante hasta que pase. No. La cosa es de que tú y yo vamos a ser partícipes en lo que Jesucristo va a hacer al venir. No nomás es de ver a que venga y esperar que Él nos salve de todo. Tú y yo tenemos una parte muy integral en la segunda venida de Jesucristo. Por eso tienes que aprender y tienes que ser empoderado
y vamos a seguir adelante aprendiendo aquí. Entonces, mira, vamos a aprender, vamos a seguir aprendiendo. Mira, todavía falta más información. Hay una segunda parte a esa enseñanza y a esa aplicación. Entonces te digo otra vez, no seas engañado por el espíritu del anticristo. Aprende qué es la verdad para combatir con esa filosofía del anticristo, del espíritu del anticristo. Y segundamente, continúa caminando en el poder del Espíritu Santo y en poder para prosperar y ser efectivo en verdad, crecer el reino de Dios. Y así tú y yo y juntamente seguiremos caminando sobre el agua. Bendiciones, hasta la siguiente vez.